El puerto de Veracruz resplandecía con los últimos destellos del atardecer, mientras una brisa cálida impregnada de sal y el aroma de las bugambillas acariciaba mi rostro. Consulté mi reloj, eran las 6:55 de la tarde. Acomodé la bufanda de seda alrededor de mi cuello, disfrutando de su suave tacto sobre mi piel. En lo alto de la terraza del club náutico, las luces doradas colgaban como finos encajes de boda, decorando las barandas de hierro. Desde la calle, llegaban hasta mí los murmullos de la música, el tintineo de copas y las risas elegantes que el viento traía consigo. Ascendí con cuidado por las escaleras de piedra, evitando, al tropezar con los adoquines. En mi brazo llevaba una caja envuelta en un tono azul profundo con un lazo plateado. Dentro había 2 copas de champán antiguo con iniciales grabadas y una carta que me había llevado 3 noches escribir, celebrando 15 años de amor y los que están por venir. Al llegar a la cima de las escaleras, 2 caballeros vestidos de negro custodiaban la entrada. Uno de ellos tenía en sus manos una lista. «Buena noche, señora», me saludó Celeste Ramírez. Respondí: «Estoy aquí para la celebración de aniversario de los Morales». Después de asentir, pasó el dedo por la lista, luego lo levantó y se detuvo. «Perdón, ¿cuál era el apellido que mencionó, Ramírez?». Bajó la voz al repetir: «Soy la madre de Lucía». Frunció el ceño, volvió a revisar y intercambió una mirada con el otro guardia. «Lo lamento, señora, no aparece en la lista», musitó. Parpadeé, pensando que debía haber un error. Hace 6 meses reservé y pagué un anticipo por el lugar. Soy Celeste Ramírez, la madre de la homenajeada, o mejor dicho, de la esposa. Intenté bromear, aunque mi risa sonó frágil, como cristal a punto de romperse. La puerta se abrió detrás de él. Mientras escuchaba risas y música de piano clásica, observé a las personas ataviadas de negro y beige, los camareros ofreciendo bandejas con aperitivos de camarón y copas de prosecco. En ese instante, divisé a Lucía, quien irrumpió en la escena con un resplandeciente vestido verde esmeralda, luciendo un recogido en su cabello y un maquillaje impecable, como si estuviera lista para una sesión fotográfica. Al notar mi presencia, su sonrisa desapareció y con voz serena y escueta me dijo: «¿Qué haces aquí, mamá?». Tragué saliva y le recordé que era nuestro aniversario, aunque su reacción fue de sorpresa y desaprobación. «No debiste venir». Fue interrumpido. «Estás en la lista, no estoy en ella». Repetí con la voz quebrada: «Cariño, yo pagué por esto, el lugar, el banquete, todo». Su mirada se deslizó hacia la caja de regalo y luego se apartó. Fue un gesto. «No pensábamos que vendrías». A sus espaldas, vi a Carlos, su esposo, junto a la barra con un vaso en la mano. Desvió la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. «Por favor, no hagas una escena», dijo Lucía señalando a los guardias. «Puedes irte, es nuestra noche». El primer guardia carraspeó incómodo. «Señora, voy a tener que pedirle que se retire». Asentí. Mis piernas se movieron sin que mi mente pudiera procesarlo. Di la vuelta rápidamente, resonando en exceso en el suelo de piedra con mis tacones. Mis manos se aferraron con más fuerza a la caja mientras descendía las escaleras. En ese momento, escuché su voz por última vez: «Saquen a esta mujer de aquí». Sin detenerme ni voltear, continué caminando más allá de la reja de hierro, de los invitados que llegaban detrás de mí y de los bailarines que apartaban la mirada rápidamente. La caja temblaba en mis manos, ni siquiera me había mirado a los ojos. El camino a casa se desdibujaba en mi mente. Las luces del panel y el silencio de las calles empedradas de Veracruz no habían provocado lágrimas en mí todavía. En mi regazo, giraba la caja de regalo como si pudiera tener algún significado aún. No había tenido la oportunidad de entregársela a nadie.
Mi nombre no figuraba en la lista, yo no estaba incluido. El estacionamiento debajo de mi departamento lucía medio vacío. Me estacioné en mi lugar habitual, apagué el motor y dejé que el silencio cayera como polvo. La radio seguía encendida con un zumbido suave. No podía moverme, mis manos seguían aferradas a la caja. No siempre fue así. Esa era la idea que mi mente no dejaba de repetir mientras permanecía sentada allí. Las cosas no siempre fueron así de tristes. Cuando Marcos falleció de un infarto en el pasillo de frutas y verduras del supermercado, tenía solo 7 años. Fue repentino, sin previo aviso ni despedida, solo una llamada de un desconocido. Hice un esfuerzo por mantenerme fuerte mientras le explicaba la situación arrodillada junto a su cama, con la cartera de Marcos aún en mi mano, todavía tibia. Papá no va a regresar esta noche, le susurré, pero estaremos bien, te lo prometo. Durante ese tiempo, me aseguré de que trabajáramos en el turno vespertino en la tienda de regalos del hospital y de limpiar casas de playa los fines de semana. Recortaba cupones, saltaba comidas y vendí mi anillo de compromiso para pagar la colegiatura de Lucía en la escuela primaria del puerto. A ella le encantaba el ballet, así que busqué la forma de hacerlo posible. Recuerdo haber planchado sus mallas de recital en el baño a altas horas de la madrugada, con la espalda dolorida y los nudillos en carne viva por el cloro y el jabón. Nunca tuvo que pedirlo. Antes de que se le ocurriera, le entregué las llaves de mi antiguo Tsuru cuando cumplió 16 años. Comencé a ir caminando al trabajo. Al recibir las solicitudes para la universidad, decidí tomar un préstamo sin dudarlo. Optó por una universidad privada en el extranjero que costaba más de lo que ganaba en un año. Años después, le dije, de todos modos, te lo mereces, cuando Carlos le pidió matrimonio. Apoyé como garante para que pudieran comprar la casa de estilo colonial que siempre había deseado. Cuando su startup tecnológica fracasó, fue mala suerte y mal. En ese instante, detalló cómo empleó sus ahorros de jubilación para saldar sus deudas, solamente temporalmente, hasta que la situación se calme, expresó Lucía con calma en una conversación telefónica. Está pasando por mucho estrés, mamá necesita concentrarse. Las celebraciones se calmaron, sin embargo, nunca recibí compensación. Con el paso de los años, las fiestas se tornaron más tranquilas, con menos invitaciones y más fotos por mensaje. Lucía solía decir que pensábamos que estabas ocupada, o quizás fue algo insignificante. En una ocasión envié personalmente una manta tejida a mano para el 8º cumpleaños de mi nieta Sofía, pero nunca la vi en las fotografías. Fue entonces cuando comencé a coleccionar. Los silencios parecían ser recibos, notaba que contestaban mis llamadas cada vez más tarde, las pausas cuidadosas al mencionar visitarlos, las miradas incómodas al sacar el pasado. Aún así, continué obsequiando en cumpleaños, enviando flores en su aniversario, pagando la cuenta del restaurante que frecuentaban en el centro. Cuando necesitaron una niñera por una semana, pedí permiso sin sueldo sin dudarlo. Me decía que eso era amor, que el amor da, que el amor aguanta. Pero ahora, en la oscuridad, sentada bajo la luz de un farol, comprendí algo que no había visto antes. Había deseado aceptar sus sentimientos, pero lo que ofrecía no era valorado ni apreciado. Silenciosamente subí la caja de regalo y la coloqué sobre la mesa de la cocina, contemplándola durante un largo rato. Mi hogar estaba ordenado, tranquilo, repleto de objetos sobre los que nadie se había molestado en preguntar por qué estaban allí. Aquella noche no solo me habían excluido de la lista, sino que también habían decidido borrar mi presencia de la historia. Por fin, empezabas a comprender desde cuando habían dejado de escribir con tinta sobre mí. A la mañana siguiente, me encontraba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano. La caja de regalo permanecía cerrada a mi lado,
con el lazo empezando a deslizarse. La luz cálida entraba por la ventana de manera indiferente. Vi caer un rayo de luz sobre el broche de zafiro en mi chaleco, una pequeña piedra azul rodeada de diminutos diamantes que pertenecía a mi madre. Solía llevarlo todos los domingos, y después de su fallecimiento, empecé a usarlo en días apacibles como este. Me di cuenta de que Lucía nunca lo había mencionado antes. Pensé que simplemente no lo notaba. Sin embargo, la Navidad pasada, el recuerdo de este broche volvió a mí de repente, como un golpe repentino de calor. Fue como si hubiera horneado un pastel, envuelto en un lazo. Preparé los regalos para Sofía y esperé junto al teléfono con un suéter rojo que llevaba años sin usar. La llamada nunca llegó. El 26 de diciembre, Lucía me envió una foto de Sofía con un trineo, con nieve cayendo de fondo en una cabaña que no reconocí. Al preguntarle dónde estaban, respondió, Valle de Bravo. Ay, creí que tenías planes con las señoras de la iglesia y no quisimos interrumpir. Leí ese mensaje más veces de las que me gustaría admitir. Sí, tenía planes con ese pastel y una película navideña en silencio, y luego sucedió lo demás. En la próxima primavera, fui sorprendida con una invitación de Lucía para un evento de caridad. Decidí ponerme un vestido azul oscuro y un broche, con la esperanza de encajar. Lucía me presentó a sus compañeros junto a la mesa de la subasta silenciosa. Con una sonrisa forzada, dijo, «Esta es mi madre, una mujer muy independiente». La palabra se mantuvo suspendida, viscosa y desubicada, no acogedora ni orgullosa, simplemente diferente. Una de las mujeres esbozó una sonrisa cortés y luego se volvió hacia otra persona. El resto de la noche lo pasé simulando que disfrutaba del vino rosado. 2 meses más tarde, Carlos me abordó durante el recital escolar de Sofía. Le había relatado a una joven pareja en nuestra mesa una breve anécdota sobre cómo Lucía cantaba canciones de musicales en la cocina, incluso cuando estábamos sin luz durante el huracán del 2004. Era una historia conmovedora, al menos eso pensé más tarde. Carlos se aproximó a mí y expresó, «Celeste, entiendo que no lo haces con malas intenciones, pero quizás podrías moderar la cantidad de relatos de lucha, ya que algunos de nuestros amigos no se sienten representados por ese tema». Sonreí y asentí simulando comprensión, pero al llegar la noche, cuestioné en mi reflejo si ciertas facetas de mi ser estaban desapareciendo en silencio. La situación no ocurrió de manera abrupta, sino que fue una exclusión gradual, meticulosa, no agresiva, pero constante, como el agua que moldea la piedra. Durante todo ese tiempo, creí erróneamente que solo debía reconquistar mi espacio siendo amable. En silencio y de pie frente a la ventana, observando la mañana, expresé en voz alta que nunca había estado dentro de la línea que no se trazó. Anoche había estado allí durante años, pero finalmente di un paso y me di cuenta de que estaba en el lado de afuera. Por primera vez, quizás, no me importaba regresar al otro lado. No pude dormir esa noche, no por llorar, sino porque mi mente no dejaba de encajar las piezas. A las 5 de la mañana, preparé un café tan fuerte que podría quitar la pintura y saqué una antigua caja metálica del fondo del armario. Resultó ser más pesada de lo que recordaba, con la llave aún debajo, una pila de carpetas, recibos sujetos con clips y una memoria USB etiquetada como Impuestos 2012 a 2019. La llevé a la mesa del comedor y comencé a organizar. No era exactamente rabia, era algo más frío, más cortante, como si alguien hubiera encendido una luz y finalmente viera el suelo cubierto de pedazos. Los archivos eran antiguos pero completos, lo había guardado todo, cada transferencia, cada préstamo, cada pago. Había un correo impreso de Lucía en 2017 pidiendo ayuda con las colegiaturas de Sofía. En una nota escrita por Carlos,
menciona que enfrentó un problema temporal de flujo de efectivo en su segunda empresa. Las transferencias recibidas fueron etiquetadas como apoyo familiar. Sin embargo, nadie solicitó recibos y él no insistió en ello, reconociendo que fue un error. Al mediodía, se dio cuenta de que tenía una cantidad de 5.600.000 pesos. Durante los últimos 11 años, solía revisar la aplicación de su tarjeta de crédito por costumbre, y no por esperanza. En esta ocasión, notó 3 nuevos cargos del mismo lugar. Uno de ellos le resultaba familiar, ya que reconocía la marca de relojes que solía admirar en revistas, aunque nunca había comprado uno debido a que consideraba que eran demasiado caros. A pesar de ser llamativo, Carlos lucía uno en la celebración, mostrando su reloj mientras brindaba en honor al hombre que me enseñó a amar, expresó con una sonrisa a Ricardo, el padre de su suegro. El reloj había sido un obsequio mío. Permanecí inmóvil por un momento, luego me puse de pie, me dirigí a la cocina y cogí la caja de regalo de la mesa. La abrí lentamente y vi las copas envueltas en papel azul. La carta que estaba encima, ni siquiera la leí, la tiré entera a la basura. Después, realicé algunas llamadas, primero al lugar del evento. La mujer al otro lado de la línea sonaba cautelosa cuando expliqué que no había dado mi autorización. Suponíamos que la tarjeta registrada estaba aprobada para transacciones en el lugar, pero no lo estaba. Solicité que eliminen todos los cargos adicionales más allá del anticipo inicial. Si surge algún problema, que envíen el saldo restante a Lucía Morales. Después de una breve pausa, indiqué que el anticipo se redirigiera como donación al Refugio de Mujeres Magnolia en memoria de Marcos Ramírez. Luego, llamé a Clara, una antigua amiga de mis días como maestra que ahora ejercía como abogada fiscal. A pesar de no haber hablado en años, respondió de inmediato. Le pregunté cuánto tiempo tenía disponible. Al haber entregado a mis familiares una suma superior a los 5 millones de pesos en los últimos años, es necesario realizar la debida documentación para efectos fiscales. Después de un momento de silencio, acordamos encontrarnos hoy para finalizar la conversación de esa tarde. En ese momento, tenía pendiente realizar diversas acciones, como revocar autorizaciones de cuentas compartidas, ajustar declaraciones de donativos, redactar comunicaciones formales de pago para préstamos informales. La persona incluso se ofreció a enviarlas por correo certificado si prefería no encargarse de ello. Decliné la oferta y, a las 6:15 de la tarde, me senté frente a mi computadora portátil para empezar a redactar. No recibí ninguna notificación previa de su llegada. Mientras doblaba la ropa, escuché golpes en la puerta. Al abrir, me encontré con Lucía, Carlos y mi hijo Esteban, quienes parecían una delegación enojada. Lucía fue la primera en entrar, cuestionando mis acciones, seguida por Carlos, visiblemente molesto. Nos reprocharon por avergonzarlos. Mientras tanto, la cuenta permanecía congelada, a la espera de la cantidad que recuperaría. Los cargos fueron rechazados por Esteban, quien se mantuvo cerca de la puerta y la cerró tras de sí. «Mamá, ¿qué sucede?» Me quedé quieta y permití que hablaran. Lucía deambulaba de un lado a otro, sus tacones golpeando el suelo de madera. Se suponía que esto era una celebración familiar, y tú lo has convertido en ¿qué? Una lucha de poder. Siempre haces esto, siempre logras victimizarte. Siempre ha sido complicado. Carlos cruzó los brazos. Por esto, nadie quiere tenerte cerca. Es agotador. Me dirigí a la mesa en silencio, tomé la carpeta. Esa mañana, dejé la revista entre ellos y se la ofrecí a Lucía, quien no la aceptó. En la portada, con letras sencillas, se detallaban los contenidos, transferencias, fechas, explicaciones, clases de ballet, préstamos, pagos de hipoteca,
cenas de ensayo de la boda, fracaso del food truck, colegiatura de Sofía, inyección de capital de emergencia de Carlos y las navidades que omitieron. A pesar de todo, aceptaron las transferencias. No fue mi intención humillarlos. Expresé que mi tono de voz era tranquilo, muy tranquilo. Lo hice porque me solicitaron más y al final quería saber cuánto había aportado hasta ese momento. Al revisar el contenido de la carpeta, Esteban frunció el ceño y pasó las páginas detenidamente, lo que provocó que Carlos resoplara y le preguntara si ahora estaba haciendo un recuento. No mencioné que solo lo estoy redactando, ya que ninguno de ustedes parece recordar que Lucía se acercó a mí. Actúan como si les debiéramos algo. Respondí con calma, no es dinero lo que nos deben, es reconocimiento y honestidad, pero no espero que lo hagan. Su mandíbula se tensó. Nunca se nos pidió que llevaras la cuenta, los observé a los tres con las manos firmes y la voz baja. No me excluyeron de sus vidas, simplemente lo reconocieron en voz alta. Esteban cerró la carpeta y la colocó sobre la mesa sin dirigirme la mirada ni a ellos. Lucía se volteó hacia la puerta y tomó su bolso. Esto se ha terminado. Te arrepentirás de esto, mamá, algún día cuando estés sola, dijo. Ya he estado sola, respondí. Esto no es nuevo. Se marcharon sin añadir más palabras. La puerta se cerró de golpe. Permanecí allí un momento, con la carpeta aún sobre la mesa y la ropa a medio doblar en la otra habitación. Después, dirigíme a la cocina, me serví un vaso de agua y contemplé a través de la ventana el ocaso del sol. Mis manos permanecían firmes, mi voz serena y, por vez primera en mucho tiempo, el silencio en mi hogar no resultó un castigo, sino un espacio que ahora me disponía a resguardar. 6 meses transcurrieron velozmente, como un suspiro en un espejo, al principio presente y luego desvanecido. Vendí el apartamento, organicé los documentos, el broche, la manta que nadie agradeció y me dirigí al sur en busca de algo más pequeño, más apacible. Una pequeña casa con 2 habitaciones en las afueras de Mérida, pintada de blanco y con persianas en tono azul claro. En el patio trasero, crecía un árbol de limón que, según la gente de bienes raíces, no había dado frutos en años. A pesar de ello, decidí intentarlo. Las mañanas eran más apacibles allí, donde comencé a trabajar como voluntaria en el refugio Magnolia 2 veces por semana. También doné los fondos de la fiesta y colaboré en la organización de talleres de educación financiera. Doné libros y enseñé a las mujeres a leer informes de crédito y a elaborar presupuestos. Era una labor gratificante, en silencio, pero colmaba un vacío en mí que había permanecido vacío mucho más tiempo del que había percibido. La nieta de mi vecina, Camila, comenzó a visitarme los viernes por la tarde. Su madre trabajaba largas jornadas y me propuso enseñarle a cocinar. Con tan solo 10 años, con una curiosidad desbordante y pocos lugares donde canalizarla, le encantaba mi broche al que llamó medalla de joya. Le permití usarlo una vez mientras preparábamos un flan de cajeta. Hizo más preguntas en 1 hora que las que había hecho en 20 años. Y luego, una mañana, llegó una carta. No era una factura, ni publicidad, era algo diferente. En un sobre auténtico, con letras redondeadas, querida abuela celeste, te echo de menos. Mamá mencionó que te marchaste porque estabas agotada. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría abrazado. Echo de menos tus relatos. Tenía la intención de escribirte con cariño, Sofía. Permanecí con la carta durante 1 hora antes de decidirme a actuar. Después, envolví una copia de El Jardín Secreto, mi libro favorito de la infancia, y añadí una nota que decía: siempre estás invitada a visitarme, pero solo si traes preguntas, no disculpas. Antes de cerrar la caja,
Incluí una galleta de azúcar con limón de Camila sin motivo aparente. Esa semana me reuní con mi abogada y firmé nuevos documentos para el poder médico. Reemplacé a Lucía por mi vecina Corina, quien me había llevado sopa cuando estuve enferma, me sostuvo la mano cuando me sentí mareada, me preguntó cómo me encontraba y esperó mi respuesta. La confianza no se construía solo con la sangre, sino con la presencia, la constancia, y quizás eso era el verdadero legado. ¿A quién eliges y a quién te asignan? La marea estaba baja esa mañana y soplaba una suave brisa. Al llegar cálida desde el mar, me senté en un viejo banco cerca de las dunas con un termo de té entre mis manos. Desde allí, observaba a una niña persiguiendo gaviotas por la arena, su cabello ondeando libremente detrás de ella y sus risas resonando en el aire. Por un instante, me recordó a Sofía cuando tenía esa edad, antes de que la voz cuidadosa de su madre la guiara en el arte de dejar de hacer preguntas. La observé hasta que se perdió en la curva de la playa, un momento que transcurre sin fanfarrias pero que perdura de todas formas. Pensé en la carta que aún guardaba en mi bolsillo. En mi escritorio, encontré una carta escrita con la desigual letra de Sofía. Reflexioné sobre los años dedicados a dar sin esperar reconocimiento. Antes creía que el amor debía ser conquistado, que si daba lo suficiente, hacía lo suficiente, perdonaba lo suficiente, eventualmente sería aceptada. Sin embargo, el amor que exige pruebas no es amor, es conveniencia. Aquella tarde, planté un segundo limonero al lado del viejo en mi jardín trasero. Aunque la tierra era árida y difícil, cavé profundamente de todos modos, mis manos se llenaron de ampollas. Las rodillas me molestaban, sin embargo, continué hasta que las raíces quedaron cubiertas, la tierra bien compactada. El sabor amargo puede arraigar profundamente, pero no es necesario que permanezca. Me senté sobre mis talones, con tierra debajo de las uñas, mientras la brisa seguía danzando entre los árboles. Se esperaba que permaneciera en silencio, agradecida, sumisa. Opté por algo distinto, elegí ser notoria, dueña de mí misma y plena.